En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión del programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sandra Marín le damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y también reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Igualmente por nuestras redes sociales, la recordamos por X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre una estancia fundamental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además, conoceremos el alcance y las implicaciones en la comunidad universitaria de dos acuerdos aprobados recientemente por el Consejo Superior Universitario. Saludo a Sandra Marín. Sandra, ¿cómo está? Y desarrollemos un poco más acerca de este tema que nos convoca el día de hoy. Por favor, presente a la invitada. Buenos días, Sonia. Buenos días a nuestra invitada. Pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a ¿Qué está pasando? Pues es un escenario, como ya todos los que habitualmente nos acompañan saben que este es un escenario para conversar sobre los temas que fortalecen nuestra vida universitaria y que contribuyen a la construcción de una institución más democrática, incluyente y comprometida. Hoy vamos a abordar el papel del Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales, pues este espacio ha venido impulsando acciones orientadas a la igualdad, a la prevención de violencias basadas en género y el reconocimiento de las diversidades dentro de nuestra comunidad universitaria. Además, vamos a hablar sobre la relevancia de los acuerdos 002 y 003 aprobados recientemente por el Consejo Superior Universitario y el impacto que estas decisiones tendrán en la consolidación de políticas institucionales relacionadas con la equidad de género y las diversidades sexuales. Pues para conversar sobre estos temas nos acompaña hoy una experta con una larga y nutrida trayectoria, a quien agradecemos inmensamente por aceptar nuestra invitación. Eh, Angeli Caterine Torres Melo, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan y que pues están pendientes de estos temas de interés coyuntural. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, les presento a nuestra invitada. Angeli es investigadora y educadora, es especialista en estudios de género, feminismo, interculturalidad y educación. Es licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales, posee estudios de maestría en educación y es candidata a doctora en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Algunos de sus trabajos y publicaciones académicas son más allá del escenario de la protesta social, los derechos humanos desde una perspectiva estudiantil, la tecnología como factor de humanización o las tecnologías de la deshumanización, construcción de paz en Colombia, caminos hacia la construcción de paz, del concepto a la realidad colombiana, perspectivas críticas en la relación género y cuidado hacia la comprensión de nuevos modos de existencia, por nombrar algunos, ¿no? Actualmente es docente de la universidad, también es asesora en asuntos de género, diversidades sexuales y derechos humanos y es miembro activo del Comité de Equidad de Géneros y de Diversidades Sexuales de nuestra misma universidad. Entonces, pues, como lo ven, es una invitada de lujo la que tenemos hoy. Y pues para dar inicio a nuestra conversación, quisiéramos como hacerte una pregunta de contexto, Angeli, y es que nos cuentes qué es el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales de la universidad y cuál es el propósito dentro de nuestra institución.
Primero que todo, muchas gracias por esa presentación tan bonita y de verdad que valoro mucho que me hayan invitado. Hace bastante tiempo no estaba en el programa del IPASUD y bueno, pues respecto de la pregunta, pues es una pregunta que se debe responder desde el sentipensar porque el origen del Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales precisamente es ese. El comité nace de la movilización universitaria, como muchas de las garantías, muchos de los derechos, muchas de las posibilidades que se han construido en el campo de la reivindicación de los derechos. El Comité de Equidad de Géneros es una vía que se construye a partir del movimiento universitario, a partir de los acuerdos de mesas de diálogos frente a escenarios de paro en la universidad durante el año 2018 y 2019. Y pues este comité que se crea en el año 2020 con la participación de la comunidad universitaria, pues ha tenido como objeto no solamente proyectar insumos y lineamientos indispensables para abordar las temáticas de género, diversidad sexual, en la universidad, sino que se ha convertido como en ese organismo garante de la participación de la comunidad. Es decir, hablar de asuntos de género, diversidad sexual dentro del contexto universitario o dentro de cualquier entidad o institución podría pensarse que tiene una solución y es contratar una consultoría para que te diga cómo se hacen, cómo se adoptan planes de igualdad o planes de género, planes de acción, políticas institucionales, pero la decisión muy acertada de la Universidad Distrital en el año 2019 del Consejo Superior, de la administración, de los estudiantes, de las estudiantes y las docentes y trabajadoras en ese entonces que se sentaron a conversar sobre estos temas, fue garantizar que este proceso se construyera participativamente. Entonces, el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales es una instancia asesora, es una instancia de producción, de creación, que propone los lineamientos en materia de género, diversidad sexual, los protocolos, los avances normativos, la adopción de referentes jurídicos externos, nacionales, jurisprudenciales y las campañas comunicativas y pedagógicas en materia a los organismos de alta dirección de la universidad. Es creado por el rector a través de una resolución de rectoría y es una instancia participativa en la que estudiantes de todas las facultades, docentes de los diferentes sindicatos, trabajadoras, trabajadores de los diferentes sindicatos pueden participar activamente en estos temas y a través del trabajo armónico con la administración poder apuntalar las soluciones a los grandes retos que tenemos en esa materia. Entonces, ese es el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales. Bueno, un comité muy importante, a veces no dimensionamos la comunidad universitaria, las distintas dependencias, facultades, los estudiantes, los funcionarios, no dimensionamos la importancia que tiene un comité de género en la academia, en la universidad. A veces cuando hablamos de equidad de género y diversidades sexuales, pues muchas personas creen que es un tema que le compete a un grupo limitado, a algunos grupos. Entonces es una conversación que involucra, hay que entender eso a toda la comunidad universitaria. Ya nos ha hablado Angeli acerca de cuáles fueron las motivaciones o los inicios o por qué la necesidad de crear un comité de género, pero me gustaría especificar, Angeli, qué situaciones o problemáticas motivaron a la Universidad Distrital a fortalecer su trabajo en materia de equidad de género y diversidades sexuales. Bueno, Sonia, eso es una pregunta muy importante y yo creo que hay que mirarla también sistémicamente, sistemáticamente y estructuralmente, ¿no? El comité de género no surge como algo espontáneo, sino que está ligado finalmente a una situación que refiere a la presencia de nosotras las mujeres y pues también de las diversidades sexuales y de género en la educación superior. No tenemos ni siquiera un siglo, no hemos completado un siglo aún en Colombia desde que accedimos la primera vez a la educación superior en 1934 y definitivamente, aunque hay campos dentro de la educación superior donde ahora somos mayoritariamente las mujeres, de hecho a nivel mundial el 51% de las personas que acceden a carreras de pregrado son mujeres, ¿cierto? Es muy diferente los campos a los cuales aplicamos, son muy diferentes los campos a los cuales aplicamos y también nuestras condiciones de permanencia en ellos, de acuerdo a nuestra diversidad de contextos. Entonces, en la medida en que se ha masificado el acceso de las mujeres y la
permanencia también de las mujeres en los campos formativos profesionales. Asimismo, se vienen evidenciando y saliendo a la luz cada vez más cosas que eran normales dentro de la cotidianidad, como son las violencias contra las mujeres, las violencias contra las diversidades sexuales. Entonces, entre más presencia tenemos, ¿cierto? Y entre más estamos en unos campos formativos, más empezamos a evidenciar ciertas diferencias que aún existen dentro del trato, dentro de lo convivencial y dentro de los ámbitos académico y laboral. Este comité surge y digamos que el tema de género en la universidad se empieza a atender evidentemente por eso, porque salen a la luz muchas o diferentes situaciones de violencia de género. Esto no es exclusivo de la universidad distrital, esto es un fenómeno social, esto es una situación que ocurre o más bien, ¿no? Más que lo fenomenológico, es un tema sistemático que ocurre en toda nuestra sociedad y que la universidad es un ejemplo a escala de lo que vivimos y tanto en la academia como en nuestra vida cotidiana, pues se reproducen. Entonces, a través de la emergencia, la visibilización también por colectivos de mujeres, de diversidades sexuales, de las diferentes situaciones de violencia, pues la institucionalidad debe tomar ciertas decisiones en materia que permitan y que garanticen el correcto ejercicio del derecho a la educación, y es precisamente por eso, por este derecho y el derecho a una vida libre de violencias, que es un derecho fundamental que tenemos las mujeres, pues que se tienen que empezar a tomar esas decisiones. Entonces, la universidad, de acuerdo a los casos que se presentan, pero también de acuerdo a que tiene que actuar más allá de apagar un incendio, de la espectacularización de los casos, que es lo que muchas veces vemos en los medios de comunicación, como, ay, pasó este caso y entonces se hace todo alrededor de un caso como si fuera una situación fortuita o como si fuera una situación individual de la vida privada, ¿cierto? Cuando llega a lo público se espectaculariza, pero realmente detrás de eso hay unos elementos que subyacen y que son los que tenemos que trabajar a partir de estrategias de transformación cultural. Gracias, Angeli, por todo ese contexto. Y es también importante como contarle a las personas que hacen parte de la universidad cómo participa la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal administrativo, trabajadores, en las acciones y decisiones que impulsa el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales. Sí, yo creo que eso es muy importante porque muchas veces, y yo he escuchado también en esta labor que tenemos que están, es una labor muy noble, pero también es una labor bien sacrificada a trabajar en los temas de género a nivel nacional, a nivel Colombia y a nivel, yo creo que Latinoamérica y a nivel mundial con este panorama geopolítico. Sin embargo, muchas personas creen que el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales es un comité que tramita casos de violencias basadas en género. Entonces, ahí tenemos como algo que hay que empezar a aclararle a la comunidad universitaria sobre todo, y es nosotros como comité y nosotras como comité no abordamos los casos porque dentro del accionar institucional, ¿cierto? Existe algo que es el debido proceso, y el debido proceso en el abordaje de casos de violencias basadas en género, que muchas veces son casos que además tienen una connotación penal o disciplinaria, donde están pues susceptibles a una eventual sanción de acuerdo pues a las particularidades. Nosotros no podemos poner como en consideración o en participación amplia el trámite de los casos. Por eso el Comité de Equidad de Géneros es una instancia encargada de asesorar, de producir, de proyectar lineamientos y accionar en materia pedagógica y comunicativa, más no, y normativa, más no de tramitar los casos. En ese sentido, como lo que hacemos es como plantear un derrotero hacia el cual nos tenemos que mover de manera participativa, se le ha dado cabida a toda la comunidad universitaria representada, o más bien a través de delegaciones que conforman dicho comité. En este caso, por ejemplo, el comité está integrado y actualmente está integrado o presidido por la rectoría, ¿sí? Que pues es, digamos, como quien emite esta resolución y quien toma, digamos, en materia de planeación estratégica, las decisiones más fundamentales, más trascendentales de la universidad, la rectoría o la persona quien delegue, que en este caso pues soy yo la delegada del señor rector, pero quien lo preside es él,
está constituido por una secretaría técnica, que en este caso pues es el IPASUD, el Instituto de Paz de la Universidad Distrital, encargado pues de llevar todo lo que tiene que ver con la metodología, lo técnico y de encargarse de que esto pues realmente funcione como debe funcionar, que es la profesora Maritza y pues Sandra que nos acompaña el día de hoy. Y adicionalmente pues está la Oficina de Bienestar Universitario, la Oficina de Control Interno y Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación. Esas son las dependencias administrativas que hacen parte del comité. Cabe resaltar que el comité no es un consejo, sin embargo, es una instancia participativa que asesora al rector. En este caso, hacen parte estudiantes de las diferentes facultades de la universidad. Y estos estudiantes y estas estudiantes son elegidas y elegidos a través de asambleas de facultad. ¿Por qué no a través de un proceso de representación como tal y a través de votación? Porque cuando se constituyó el comité, primero se diferenció de un consejo, segundo es una instancia pues que el rector preside y que el rector determina, y para garantizar la participación y reconocer las formas asociativas y participativas del estudiantado a través de los procesos asamblearios, se decidió que fuera la asamblea estudiantil de cada facultad quien designara un delegado o una delegada ante el comité por cada una de las facultades. Por eso hay espacio para 6 delegaciones estudiantiles, 3 principales, 3 suplentes, que lleven esas diferentes situaciones que ocurren en las facultades, para que orienten los accionarios en materia institucional y democrática dentro de la universidad. Adicionalmente, 2 representantes con sus correspondientes suplentes de los sindicatos de profesores de la Universidad Distrital, CIPRUT y ASPU-UD, que son, digamos, como los sindicatos de docentes que tienen la manera de llegar o esa posibilidad de llegar a través de sus juntas directivas, quienes les designan, igual que con los sindicatos de trabajadoras y trabajadores. Sintraude y ACEPAD tienen espacio para cada uno, pues, tener su delegado principal y suplente, y su delegada o su delegado suplente, y adicionalmente ahora tenemos un espacio para las personas egresadas. Estas personas egresadas, como no es fácil reglamentar estos procesos, digamos, dentro de la democracia asamblearia, porque pues son personas que, digamos, por sus múltiples tareas, labores y todo esto que ya están, digamos, un poco fuera de la universidad, igual se da la posibilidad para que quienes tienen trayectoria en esta materia envíen una carta de intención al Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales a través de la Secretaría Técnica, que es el IPASUD, y el comité puede deliberar, como el comité se da su propio reglamento, ha establecido que puede discutir, deliberar la postulación que se hace de personas egresadas que lleguen para que hagan parte del comité. En este caso hay espacio para 2 personas egresadas con su respectiva suplencia, y pues también pueden hacer parte del comité y pues así viene operando. Vale, Ángeles, sí, supremamente importante lo que nos acabas de decir para que la gente que hace parte de la universidad, pues no solo tenga el conocimiento, sino que pueda postularse en el momento en que así lo quieran. También queríamos preguntarte, con todo el tema del Comité de Equidad de Género, desde tu experiencia, ¿qué transformaciones culturales ha promovido el comité para fortalecer una convivencia basada en el respeto, en la igualdad y en la no discriminación? Porque también la gente dice como, ok, bueno, entonces el comité sesiona cada 8 o cada 15 días, ¿y qué? Entonces se queda como en el aire este tema. Entonces, claro, el comité ha generado cambios, ha hecho transformaciones, pero también quisiéramos que nos cuentes cuáles han sido específicamente. Pues para mí han habido muchas transformaciones significativas, Sandra, en los últimos años. Obviamente yo no quiero entrar con un discurso de decirle a las personas que además escucho en las diferentes facultades, que además recibo las diferentes perspectivas de estudiantes, docentes, trabajadoras de la comunidad sobre que todo es perfecto, porque yo creo que en estos temas y en todos los temas que tienen que ver con derechos humanos nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque seguimos inmersos en contextos de desigualdad, seguimos inmersos e inmersas en contextos donde hay brechas muy grandes en el acceso, en materia del ejercicio de los derechos, y no solamente para las mujeres, sino para diferentes grupos y sectores sociales que aún seguimos y que siguen en pugna por la reivindicación de sus derechos. Yo considero que aunque hay mucha tela por cortar y tenemos muchísimos derroteros, yo considero que hay unos aspectos bien importantes. El primero es que cuando empezamos
un poco la sensibilización sobre los temas y me voy a ir un poquito para el 2022, que es donde puedo tener un panorama macro de la universidad, porque antes de eso estuve en el IPASUD y estaba solo encargada como la parte de pedagogía e investigación. Pero en el 2022, cuando llego a la rectoría como asesora a trabajar, por ejemplo, el evento del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Siempre hay un evento que se hace a principio de año en la universidad, que es bastante difícil, pues genera bastante dificultad porque se está contratando las personas, porque todo como que resulta finalmente sobre la marcha. Pero allí yo decía y me daba cuenta que todas las personas en la comunidad universitaria, o casi todas, tenían en la cabeza que esto se celebraba, que si se hacía algo el Día Internacional de la Mujer era una celebración y que teníamos que entregarle rosas y llevarle serenata a las secretarias y que era un tema así como muy institucional sí, como de pues de poner en la pared y yo, pues ahí empecé yo con este tema de transformación fuerte, de empezar a posicionarlo y yo creo que para el panorama que tuvimos este año, donde evidentemente hay que fortalecer muchísimo la convocatoria y la participación, pero ya las personas, las dependencias, las jefaturas, las direcciones y muchas personas piensan ya que esto no es una celebración, que más allá de conmemorar, que también se nos volvió una palabra recalcitrante, es que nosotros estamos y nosotras estamos buscando es el reconocimiento y el 8M es una excusa más para caminar hacia ese reconocimiento de las luchas que hemos librado las mujeres, de los diferentes retos que aún nos quedan para posicionarnos. Entonces, cambiar el discurso de la celebración de que eres mujer un poco acercarnos más a la conciencia de las diferentes situaciones que enfrentamos cotidianamente como mujeres y cómo la educación superior tiene unos grandes retos en materia de condiciones de igualdad, de equidad, de no discriminación y eliminación de las violencias, creo que ha sido uno de los pasos fundamentales. Segundo, las mesas de género. Saber que las facultades tienen claro que cada semestre o cada año tenemos que tener espacios de encuentro con la comunidad universitaria donde evidentemente no nos vamos a decir todo está perfecto, donde van a salir muchísimas situaciones de diagnóstico de qué está pasando en las facultades, en los programas académicos, en las relaciones entre estudiantes, docentes, comunidad universitaria en general, y que muchas veces no nos gustan las cosas que se dicen, pero que realmente estos espacios participativos sirven para diagnosticar qué es lo que está ocurriendo y enfocar las acciones desde lo que se debe hacer. Creo que es un espacio, creo que hemos ganado espacio en el reconocimiento y en la participación de las personas, aunque aún falte mucho. También las inducciones en las facultades. Ya las facultades saben que cada año tiene que haber un espacio para hablar de género y derechos humanos dentro de las diferentes inducciones a estudiantes nuevos que llegan y nuevas que llegan a la universidad. Esto también me parece el tema de que tengamos ahora 4 instrumentos normativos de gran envergadura dentro de la universidad o más, no solo 4, tenemos muchísimos instrumentos normativos ya, pero me refiero a alineamientos muy fuertes en esta materia que realmente han apuntalado, que han dado una hoja de ruta, una manera de actuar y que aunque el papel muchas veces lo aguante todo y en la realidad debemos fortalecer la implementación, siento que son instrumentos muy importantes, pienso que son instrumentos muy importantes a los cuales ya nos podemos acoger y que ya con esto podemos tener una postura de exigibilidad de nuestros derechos. Y adicionalmente a eso, creo que el tema se ha visibilizado mucho más, aunque yo como asesora soy consciente de que nos falta aún capacidad instalada, no solamente en la Universidad Distrital, sino a nivel Colombia, dentro de las universidades, para manejar estos temas. Creo yo que se ha visibilizado de una mayor manera, con gran relevancia o con mayor relevancia, se ha visibilizado el tema y sobre todo que hay personas que han cambiado su forma de ver el mundo. O te subes al tren de la historia o quedas rezagado y rezagada porque género no es una moda, género no son las asociaciones y las colectivas feministas, género, los asuntos de género dentro de las universidades y el tema de la prevención de las violencias basadas en género responden a una realidad social a la cual debemos hacer frente como sociedad y la universidad tiene que apuntalar esas transformaciones desde su misionalidad. Bueno, está dicho entonces, Angeli, desde la experiencia del comité, son señales de las cuales usted nos acaba de hablar que indican que la cultura universitaria ha empezado a cambiar frente a temas como el respeto, la inclusión, la igualdad, no hablar de conmemoración, sino de reconocimiento, generar esos espacios en las universidades, en las dependencias, en las facultades para hablar sobre estos temas. Pero la pregunta siguiente es, ¿considera que todavía siguen como mitos o ideas equivocadas que aún persisten sobre el trabajo que desarrolla el comité? Ángel, ¿usted qué piensa?
Claro, y no solamente sobre el trabajo que desarrolla el comité, yo creo que eso es una pequeña arista de es el prejuicio, el estereotipo, la duda, el desconocimiento frente a los asuntos de género y diversidades sexuales. Yo creo que todavía hay una gran resistencia porque estos son procesos de transformación cultural y nos educaron generalmente para vivir de cierta y determinada manera. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tenemos contextos electorales en nuestro país. ¿Sí? La polarización, la desinformación, una cantidad de situaciones que pues realmente evidencian nuestro nivel formativo, la necesidad que hay de fortalecer nuestro nivel formativo y nuestros criterios políticos. Entonces, yo creo que sí hay mucha resistencia y mucho desconocimiento. Aún el machismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, la discriminación y el racismo tienen unos orígenes, unas raíces muy profundas dentro de nuestra cultura. Y es que la violencia no es así, ustedes lo trabajan muy bien desde el instituto, desde la perspectiva de Joan Galtung, la violencia tiene manifestaciones directas, pero también tiene esas raíces estructurales y culturales que pues finalmente son las que se encargan de que se siga reproduciendo. Entonces yo creo que sí hay unas resistencias muy grandes de acuerdo a nuestra crianza, de acuerdo a lo que nos dijeron que deberían hacer los hombres y las mujeres, todavía está disfrazado el piropo y la galantería y el coqueteo, el acoso está disfrazado en acciones de esas, ¿no? Es que yo soy coqueto. O es que, ay, pero es que él siempre ha sido así. Y resulta que eso ya cambió, ¿sí? Ya no es que si eres así o que no eres así, sino que hay unas normativas y hay también unas realidades y unas condiciones materiales de existencia que tienes que respetar porque es que resulta que esa otra también es igual a ti, ¿cierto? En derechos, ¿sí? Pero diversa en sus experiencias de vida. Entonces creo que aún nos toca cuestionarnos mucho sobre las relaciones jerárquicas, las relaciones asimétricas de poder, de docente a estudiante, de jefes a trabajadores, hay muchas situaciones en las que se reproduce y no solamente tienen que ser verticales, ¿no? En relaciones horizontales también. Entonces creo que frente al comité también hay una resistencia y es como, venga, llegaron aquí a qué es lo que están haciendo. No tramitan los casos, pero bueno, ya aclaramos que nosotros no tramitamos y nosotras no tramitamos casos. No tramitan los casos, no hacen nada frente a eso. ¿Qué hacen? Se encierran, deliberan. No, pues, ¿qué hacemos? Sacar instrumentos normativos, asesorar, poner en boca de la comunidad universitaria los temas de interés frente a esta materia, impulsar a la alta dirección a que tome acciones mucho más concretas y responsables frente a las realidades de la comunidad universitaria y finalmente darle voz a la comunidad universitaria. Eso es lo que hace el comité, pero aún se ve como una amenaza. A veces la gente piensa que estas cosas son feminismos y que los feminismos son malos porque son radicalismos, porque quieren quemar a los hombres y estamos completamente lejos de eso. Los feminismos, así son en plural, son formas de pensarse la vida completamente diferente y no solamente hablan de las mujeres, hablan de la vida en su conjunto. Por eso es una posibilidad de transformar modos de existencia y creo que esta sociedad necesita darle cabida mucho más a estos discursos que vienen desde la defensa de los derechos de las mujeres, del ambiente, de los pueblos originarios para empezar a entender realmente qué son procesos de construcción colectiva y cómo podemos salir de estos grandes retos que pues realmente nos impone la violencia o que nos plantean estas formas de entendernos desde la polarización, desde la eliminación de lo otro. Entonces creo yo que sí hay una resistencia, pero tenemos que informarle a la gente qué es lo que hacemos y realmente cómo puede participar y pues que nunca es tarde para empezar a cambiar. Eso sí, nosotras, las estudiantes, las mujeres, las diversidades, no tenemos la obligación de que todo el mundo lo entienda y lo perciba de esa manera, pero la institucionalidad sí. Y mientras existan campos y escenarios como el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales, es posible que la comunidad universitaria pueda dialogar. Angeli, ha sido muy clara en decir qué es el comité, para qué sirve, cuál es el objetivo, cuáles son esas instancias que conforman el comité, qué es y qué no es el comité. Pero también hay una serie de desconocimiento frente a qué puede hacer un estudiante, qué puede hacer un docente, qué puede hacer un trabajador para reconocer cuando una situación constituye una violencia basada en género o una forma de discriminación. Muchas personas desconocen las rutas institucionales de atención. Entonces, ¿qué debería hacer un integrante de la comunidad universitaria si necesita orientación o acompañamiento? Y este tipo como de pedagogía que estamos realizando desde el IPASUD o desde la instancia del comité y sus diferentes integrantes es eso, que entiendan muy bien
¿Cuáles son esas rutas de acción? ¿Qué debe hacer cada uno de sus integrantes de la comunidad universitaria cuando se presenta una situación? Pues yo creo que primero nos tenemos que acercar a entender qué es una violencia basada en género, ¿cierto? Y de qué hablamos cuando hablamos de violencias basadas en género. Y pues una violencia basada en género es cualquier acción, cualquier situación, cualquier señalamiento que atente contra la vida, contra la dignidad, contra la integridad de una persona o de una colectividad por su condición sexogenérica, por su orientación sexual, por su preferencia perdón, su identidad de género. Entonces, cualquier situación que se enmarque dentro de ello, pues es una violencia basada en género. Y existen las violencias contra las mujeres, que por eso existe la categoría de feminicidio, porque pues evidentemente hay unas condiciones y unas situaciones que llevan a que se agreda, se acceda a las mujeres de una manera y se mate a las mujeres por su condición sexogenérica, pero también está el término violencias basadas en género, porque también hay violencias hacia las diversidades sexuales, hacia las masculinidades no hegemónicas. Entonces, es entender primero que todo esto está allí, que existen violencias que pueden ser psicológicas, que pueden ser violencias también que afecten lo simbólico, lo emocional, que van relacionadas hacia ese campo, que no necesariamente te dejan una marca en el cuerpo, pero sí te dejan, sí te están encerrando en un círculo de manipulación, de pérdida de autoestima, que conlleva muchas veces a la generación o a que se crucen otras formas de violencia. Entonces existen violencias psicológicas, existen violencias patrimoniales y económicas también que tienen que ver con el control de los recursos, violencias laborales, ¿cierto? Violencias en el ambiente laboral de carácter estructural, violencias institucionales, que es cuando la universidad o las instituciones no atienden las situaciones de la manera que debe ser, cuando no se dan recursos para el tema, bueno, en fin. Y también existen violencias físicas, que pues son las que sí dejan esa huella, que tienen que ver con el encierro, con los golpes, hasta con el feminicidio, que es el acto más cruento, el transfeminicidio, y también existen violencias sexuales, que pues evidentemente las universidades la hemos tenido muy difícil con este tema del acoso sexual y que venimos trabajando mucho en esa prevención, y son no solamente las violencias, digamos, en términos de acoso, de cualquier transgresión o de cualquier comentario, acción lasciva o libidinosa no consentida, que se permita una o más veces o que que se haga, se realice una o más veces contra la persona afectada, sino que también pues está el abuso sexual, la violación y bueno, toda esta cantidad de formas que se han venido desarrollando, el ciberacoso. Primero es entender ese contexto, que obviamente acá se dice muy rápido por términos de tiempo, pero que esto merece una socialización, revisar cómo en algún momento de nuestras vidas hemos también percibido esas violencias, así sea de un poquito dentro del plano de lo simbólico, o de pronto también hay personas que sí han sido víctimas de actos cruentos, atroces, que nos lleva pues a pararnos en una posición no solamente de trauma, sino en una posición de inferioridad respecto del acceso que aún tenemos limitado a muchas de las garantías y derechos por el hecho de ser mujeres o ser diversidades sexuales. En ese caso, si una persona está siendo víctima de alguna de esas situaciones, no solamente puede actuar dentro de la universidad, sino también puede activar rutas externas. Dentro de la universidad, el protocolo que tenemos involucra, la primera instancia que se involucra es bienestar universitario. ¿Por qué bienestar universitario? Porque allí desde hace años se ha venido configurando un equipo capaz, digamos, de atender estas situaciones con componente psicológico, con componente jurídico, especializado con experiencia en estos temas, para que, pues de alguna manera, ese primer encuentro con la persona víctima, pues no sea inhumano, no sea desconocedor, porque se pueden activar muchas heridas, muchas otras violencias, si yo no sé atender estos casos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Un correo electrónico a bbg bienestarud, bbg como violencia basada en género, bbgbienestarud@udistrital.edu.co. No es necesario contar ahí toda la situación, simplemente solicitar un encuentro con el equipo, igual que en el botón violeta que se activa a través de la página de bienestar universitario. Se puede buscar así, botón violeta, universidad distrital, botón violeta, bienestar universitario distrital en Google, y te aparece, le das clic allí. Ahí también puedes decir que se comuniquen contigo a través de los referentes de sede de derechos humanos y equidad de género de bienestar, a través de la oficina de quejas, reclamos, atención al ciudadano, pero que igual esta oficina te remite a bienestar universitario. Entonces, cualquier persona de la comunidad universitaria que esté en conocimiento de una situación de violencia basada en género debe comunicarlo a la oficina de bienestar universitario.
quien se encarga de hacer ese encuentro inicial, de programar un acompañamiento integral de acuerdo a las necesidades psicológicas, de salud, jurídicas de la persona, y luego, si esta situación que ocurre es objeto o es de posible objeto de investigación disciplinaria, recordemos que pues la universidad tiene unos estatutos y de acuerdo a sus estatutos pues existe también la sanción disciplinaria cuando existen conductas que vayan en contra de ello o del ejercicio de la función pública, y también la ley 1257 de 2008 determina pues también esas formas de sanción de violencia contra las mujeres frente a estas violencias. Entonces, cuando son de este tipo de situaciones que merecen esa atención, pues se tienen que dirigir a las autoridades competentes, sea la compulsa de copias a la fiscalía o la apertura de un caso de investigación disciplinaria y o administrativa de acuerdo al tipo de vinculación de la persona presuntamente implicada o perpetradora. Entonces, esto pues se debe aperturar y se debe llevar por la instancia correspondiente dentro de la universidad. Ahora, este es nuestro protocolo, pero esto siempre no ha funcionado de esa manera. Por eso es que en el 2023 la Corte Constitucional emite la sentencia T210 de 2023, que es precisamente frente a cómo la Universidad Distrital debe tramitar sus casos dentro pues, de su normativa y cómo debe adaptar esta normativa institucional a los estándares constitucionales para garantizar realmente una vida libre de violencias basadas en género y también el derecho a la educación de las personas de la comunidad universitaria. Respecto a las juntas externas que me faltó, yo creo que es importante que las personas sepan que se pueden dirigir también a las diferentes casas de justicia o a la Secretaría Distrital de la Mujer. En cada localidad hay un espacio donde hay un equipo de abogada, de psicóloga, en cada localidad de Bogotá, y en las casas de justicia dan la información también sobre esto para reportar estas situaciones. También luego está la línea púrpura, que se pueden comunicar allí y allí pues les dan una asesoría respecto de ello. Creo que también hay unos mecanismos, unas herramientas a nivel distrital que se pueden utilizar. Claro, no digo que todo esto sea perfecto y sea un sistema que funciona como un reloj, porque todo depende también de los niveles de transformación cultural, de los recursos que se asignan, de la sensibilización que tienen las personas que están allí, pero digamos que Colombia y específicamente Bogotá viene trabajando en este tema, en el fortalecimiento de los canales y rutas de atención. Bueno, Angeli, hablando de eso que tú vienes contándonos, pues recientemente el Consejo Superior Universitario aprobó los acuerdos 002 y 003. Para quienes aún no conocen estas decisiones o estos acuerdos, quisiéramos preguntarte si podrías explicarnos en qué consisten esos acuerdos y cuál es el alcance. Claro, esos acuerdos son muy importantes, Sandra, porque justo lo que hablábamos de la sentencia T210 de 2023, que es una sentencia que emite la Corte Constitucional porque se refiere a un caso del año 2019 donde la universidad no actuó de la manera que debía actuar frente a un caso de acoso sexual perpetrado por un exdocente. La sentencia le ordena a la universidad emitir a través del Consejo Superior un acuerdo por el cual se adopten medidas de no repetición de estos hechos, tales como a las que se hace referencia dentro de la misma sentencia. Y cuando tú vas a ese mismo numeral, pues le dice a la universidad, es exigible a la Universidad Distrital que adapte su normativa interna a los estándares constitucionales. También le da otro ordenamiento, que es que debe actualizar su protocolo de manera participativa y vinculante de la comunidad, que investigue y que prevenga este tipo de situaciones. En esa lógica, pues el Comité de Equidad y de Géneros y Diversidades Sexuales desde 2023 viene asesorando los procesos para presentar este cumplimiento ante la sentencia y poder mejorar estas situaciones dentro de la universidad. Entonces, de manera participativa, desde 2024, en 2023 se elaboraron unas propuestas iniciales, en 2024 se sometieron a revisión y a construcción colectiva dentro del comité, igual que en el 2025 y parte del 2026, incluyendo procesos de paro que hubo en la mitad de todo este proceso. Pero finalmente la comunidad universitaria da una perspectiva sobre lo que debe ser la adopción de medidas de no repetición dentro de la universidad y sobre lo que debe ser adaptar la normativa interna a los estándares constitucionales. Entonces se proponen dos actos administrativos, uno que contempla no solamente las medidas de no repetición de carácter pedagógico, sino de carácter restaurativo, de acción inmediata o protección frente a estas situaciones para las víctimas, y también unas medidas, unas acciones de no revictimización.
Adicionalmente, se propone otro acto administrativo que es cómo se regulan los procesos de investigación dentro de la universidad. Recordemos que nosotros tenemos aproximadamente 90 autoridades disciplinarias dentro de la universidad, porque todos nuestros coordinadores de proyecto curricular, coordinaciones y decanaturas y rector pueden abrir procesos de investigación, ¿cierto? Y designar un docente investigador, que es la manera en que se investiga estudiantes y docentes. Entonces, ¿esto qué nos genera? Pues que debemos fortalecer la capacitación a todas las autoridades disciplinarias o concentrar esto en una instancia que tenga la suficiente especialidad o especialización para poder realizar esto de una manera no revictimizante y con un enfoque centrado en las víctimas. Entonces, el comité trabajó en esas propuestas y se las presentó por fin al Consejo Superior Universitario en marzo de 2026. Claramente, estos actos hicieron parte de un proceso deliberativo del Consejo Superior Universitario y de sus comisiones, donde obviamente ellos tomaron sus decisiones, hicieron sus estudios y pues de esa manera, digamos como que tomaron decisiones frente a las propuestas de la comunidad universitaria y finalmente emiten estos actos administrativos. Entonces, en el acuerdo 002, la comunidad universitaria puede conocer todas las medidas de no repetición a las cuales tiene acceso frente a estos casos de violencia basada en género. Y en el 003 puede conocer todo el proceso de investigación, cómo se realiza, cuando una violencia basada en género es investigada dentro de la universidad, qué pasa, cómo se hace, sea disciplinariamente o sea administrativamente. Entonces, aunque para docentes y profesores tengamos ese mismo, digamos, proceso de los estatutos, que siguen siendo los profes quienes abren estos procesos quienes investigan, se han determinado allí unos artículos y unas particularidades que no existían en la normativa interna y que es importante revisar en materia de orientar cuál es la acción que yo como autoridad disciplinaria o la persona que ejerza esas, yo no soy autoridad disciplinaria, pero quien sea autoridad disciplinaria, qué es lo que debe hacer. Allí está como todo lo que, como ese paso a paso, las sanciones, las faltas, cómo se hace, cómo se investiga, todo está allí y son dos grandes insumos que tiene la universidad para evitar que este tipo de situaciones pues se repita. Ahora, nuestro reto frente a esos actos administrativos, primero es darlos a conocer, felicitarnos porque ha sido un esfuerzo muy, muy grande, pero más allá de eso es garantizar que estas disposiciones pues realmente se lleven a la práctica de la mejor manera posible y eso implica por reconocer también la gran necesidad que tenemos las universidades de fortalecer el presupuesto para trabajar en materia. Necesitamos más personal, ¿sí? Necesitamos más personas que estén dedicadas a esto, que nos ayuden a fortalecerlo, necesitamos investigación en estos temas, necesitamos un doctorado, una maestría, necesitamos generar ciencia y conocimiento en materia porque si no la tenemos, pues es muy difícil de realmente pues hablar de que esto se materialice pues en acciones reales, que es lo que siempre nos repiten pues nuestras comunidades universitarias, no solamente la Universidad Distrital, sino de diferentes instituciones. Angeli, pero estos acuerdos pues son bastante extensos, tienen, o sea, habría que dedicarles demasiado tiempo para poderlos interiorizar, para poderlos comprender, pues porque en el comité se trabajó bastante tiempo en ellos y pues obviamente estos acuerdos quedaron bastante nutridos. Pero entonces ahí como para que la comunidad universitaria sepa puntualmente cuáles, o sea, qué cambios concretos van ellos a percibir la comunidad universitaria de acuerdo a esos acuerdos, valga la redundancia, que fueron aprobados por el Comité Superior Universitario, como cosas así súper relevantes. Claro, Sandra. Primero que no teníamos reglamentadas las medidas de no repetición y restaurativas. Digamos que en el protocolo se daba como un abrebocas y aún así dejaba abierto el proceso a que el comité presentara una propuesta para construirlas. Esa propuesta, pues, digamos como que ese objetivo se unificó con el cumplimiento de la sentencia y en este caso, pues, ya están reglamentadas medidas de no repetición que ya se venían implementando en la informalidad, digamos, para dar, pues, bueno, en el escenario formal e informal me refiero a que no estaban normatizadas, pero como cambios de clase, cambios de grupo, eventualmente hemos realizado hasta cambios de carrera
por este tipo de situaciones. Entonces, digamos que esto ya está normatizado, ¿sí? También frente a situaciones de acoso sexual laboral, que por ejemplo incorpora las disposiciones de la ley 2365, las hace, digamos, como ya todas las instituciones tenemos que actuar de esa manera, pero digamos que frente a los temas de acoso sexual laboral hay temas como se puede cambiar de supervisor, se pueden hacer una cantidad de cosas. Obviamente esto depende también de la valoración del equipo interdisciplinario de atención, de las herramientas, pues digamos, de análisis de estas situaciones, que las medidas que se adopten y de la voluntariedad de la persona afectada y también de los derechos de las personas implicadas allí. Entonces, pues digamos que ya se puede contar con eso. Hay medidas restaurativas que también pasan por lo pedagógico, como el reconocimiento de la universidad de que existen este tipo de situaciones y que se deben trabajar estas situaciones, crear cátedras, crear espacios formativos, crear espacios digitales, virtuales, cursos, fortalecer los procesos pedagógicos de inducciones que ya existen y fortalecer los procesos de la política de género. También medidas de acción, medidas de no revictimización, y es como tú no tienes derecho a preguntarle, o como institución debes ser consciente de que no debes preguntarle a la persona o hacerle preguntas como, venga, pero pues usted sabiendo eso, ¿por qué se metió con esta persona? Sí, o sea, ese tipo de cosas que hay que a veces, que es irónico, pero que hay que ponerlas en el papel para que la gente entienda que esto es lo que no se debe hacer, porque no podemos prejuzgar, porque esto genera unas afectaciones. Ya son cosas que hacen parte de este documento, la creación, por ejemplo, de estrategias pedagógicas como dentro de las facultades, que son la reglamentación de las mismas mesas de género allí, que las hemos tenido como una figura que aparece en la política, pero no estaban reglamentadas de una manera más completa. Allí están, pues, el rol del Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales en la evaluación de este tipo de situaciones, y en conjunto con la Oficina de Bienestar Universitario. Son cosas que podemos encontrar en el acto de medidas de no repetición, que de verdad es una apuesta muy grande y que parece que es un avance muy fuerte, el acuerdo número 002 para la universidad en cuanto a las medidas de no repetición. Ya el acuerdo 003 es un poco más complejo de comprender, pero lo que hace precisamente es establecer cuál es el proceso de investigación y sanción de las violencias. Si bien allí no hay una diferencia en el caso de quiénes son las autoridades disciplinarias, porque retoma los estatutos docente y estudiantil, o sea, sigue partiendo de estos estatutos, sí, incorpora nuevas, digamos, disposiciones respecto a qué se entiende por una falta en esta materia, cómo se armoniza con los estatutos, cuáles son los tiempos en los que se debe atender, qué personas o qué responsables son los que están allí, digamos, como... digamos, pendientes de su seguimiento, pero digamos que el acuerdo 003 pues nos da, es como nos da la posibilidad de incorporar el enfoque de género en el proceso de investigación que ya existe. No es un nuevo proceso, sino es dentro de lo que ya existe, cómo se incorpora una mirada mucho más amable con el enfoque de género. Angeli, tú ahora hacías referencia a que para poder hacer toda esta implementación, pues la universidad requiere capacidad instalada, eso significa recursos de personas expertas en el tema, y eso significa pues dinero. Pero también, ¿qué compromisos institucionales implica adicional a ello la puesta en marcha de estos dos acuerdos, y cuáles son los principales desafíos que tiene la universidad para que se garantice la implementación efectiva de estos? Bueno, yo diría primero que todo, bueno, primero son dos cosas. La primera es la voluntad, la disposición, ¿sí? O sea, y eso está ligado a la sensibilización. O sea, necesitamos sensibilizarnos todos y todas, desde la alta dirección de la universidad hasta todas las personas que hacen parte de la comunidad universitaria, personal tercerizado, empresas, contratos, todo este tipo de formas de vinculación con la universidad debe sensibilizarse en materia. Y pues para eso entramos en esa misma lógica irónicamente. Pero creo que hay que fortalecer los procesos de sensibilización en las altas direcciones de las universidades, en los consejos superiores universitarios, porque allí es donde se toman las decisiones. Y entre más sensibilizadas esté las personas que toman las decisiones, pues más fácil es que esas decisiones sean benéficas o sean en favor, pues, de transformar estas condiciones de violencia que se dan en la cotidianidad. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento. Y el segundo, los procesos de diálogo y participación, ¿sí?
Yo no puedo creer que entonces Angeli Torres, porque es la persona que ha estado en todo el tema, pues, y que es la que estudia, pues es la única que puede hablarlo o que puede saber del tema. No, yo creo que este proceso se ha construido de una manera participativa y vinculante y las orientaciones, las decisiones o más bien los lineamientos que se toman deben estar nutridos de las voces de la comunidad universitaria. Si no es de esa manera, pues vamos a llenar vamos a hacer un checklist, vamos a mandar un documento muy bonito, pero realmente no se puede implementar. Entonces, si a ti te están diciendo, hey, es que esto está pasando, pero mira que esto no es así, pero mira que seguramente tampoco es que sea de la otra manera, pero sí hay que revisar qué es lo que está pasando allí, qué es lo que subyace, porque el problema se va a seguir manifestando. Y en la medida en que las personas estén más informadas de cómo funciona, tanto administrativamente como institucionalmente, como convivencialmente, esto, pues es más fácil. Entonces, el diálogo, creo que este es un mensaje no solamente para nosotros y nosotras en materia de los asuntos de género, sino para nosotros y nosotras en materia de ciudadanos y ciudadanas de este país, que en este momento lo que hay que hacer es darle y fortalecer todos los escenarios donde se permita el diálogo y la construcción de soluciones colectivas. Y el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales es una de esas instancias. Entonces, yo creo que junto con la voluntad política que se genera a partir de la sensibilización, la posibilidad de participación y de vinculación de las personas en estos procesos de construcción colectiva y el tema estructural de la asignación de recursos, porque créanme que esto no es sostenible si no hay recursos. Si no hay recursos, no es sostenible. El tema de la asignación de recursos es vital. Entonces, esas tres cosas para mí son fundamentales para por fin poder hablar realmente de un camino de institucionalización de estas necesidades, mucho más responsable, mucho más confiable, porque existe mucha desconfianza institucional y esto no es solamente un tema de la universidad distrital, sino que las víctimas no denuncian porque los procesos son muy largos o porque los procesos muchas veces nunca llegan a su fin y son a veces muchas más crudas las violencias que sufren después de haber denunciado que las afectaciones que resulta teniendo la violencia que denunciaron, que ya son gravísimas, pero que muchas veces se recrudecen porque se viven otras violencias, que es lo que llamamos revictimización. Angeli, ya para Bueno, terminar, Ángel, dale. ya nos dio el mensaje que es muy importante a la comunidad universitaria, pero si dentro de 5 años miramos hacia atrás, digamos en el 2030, 2031, a usted, Angeli, ¿qué cambio le gustaría que la comunidad universitaria pudiera reconocer como resultado de todo este trabajo que se está realizando? Uy, pues yo la verdad, primero en cosas evidenciables físicamente o bueno, estructuralmente dentro de la universidad, yo diría que habría un cambio si existiera un doctorado en estudios de género, ¿sí? Si se estuviera generando la especialización y el fortalecimiento de los conocimientos en materia de género en Colombia y que la Universidad Distrital le apostara en eso, yo creo que un doctorado, una maestría en estudios de género sería un cambio evidenciable. Lo otro es que el observatorio estuviera operando, que existiera una unidad, una oficina de género. Para mí, eso son cosas que ya pues, son evidenciables nomás en la existencia. ¿Sí? O sea, que ya demuestran que ha habido un cambio cultural. Hay muchas universidades a nivel Latinoamérica que han venido implementando oficinas de género, unidades de género. De hecho, ha venido creciendo el número dentro de los procesos de institucionalización en América Latina. En Colombia, recientemente la Universidad de Antioquia crea su unidad de género. Creo que eso es una apuesta muy relevante y muy importante para los términos de capacidad instalada en temas evidenciables, ¿sí? En temas de transformación cultural, pues para mí en el 2030, si yo viera, yo diría que tú pudieras llegar a hablar a un espacio sobre estos temas sin que se generara una resistencia y un prejuzgamiento a esto, sino que se pudiera hablar desde cada uno, desde lo que piensa, sin miedo a que el otro le diga, ¿no? Porque muchas veces no somos culpables de nuestro desconocimiento, no nos criaron en estos temas, pero que pudiéramos hablar sin miedo. ¿Sí? Yo creo bueno, tal vez es una apuesta muy grande para decir que en 5 años, pero yo diría que eso para mí sería un índice de que hemos avanzado y es poder hablar sin miedo, tanto víctimas como personas que no conocen de los temas o comunidad en general. Pues
Muchísimas gracias, Angeli, por compartir este espacio y ayudarnos a comprender la importancia del Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales en la universidad, así como también ayudarnos a entender el alcance de los acuerdos 002 y 003 recientemente aprobados por el Comité, por el Consejo Superior Universitario. Pues nada, terminar diciendo que estas iniciativas representan un paso significativo hacia el fortalecimiento de una universidad comprometida con los derechos humanos, la equidad, la inclusión y el reconocimiento de las diversidades, como es la nuestra y como es lo que hemos querido venir haciendo durante este tiempo. La importancia de una vida académica y una convivencia libre de violencias, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Les invitamos a seguir atentos a los espacios de diálogo y participación que promovemos en la universidad a través de estos canales. Muchísimas gracias, Angeli, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que estás súper full de cosas, pero nos sacaste el tiempo y te lo agradecemos enormemente. No, muchas gracias a ustedes de verdad y a todas las personas pues que hacen parte de este círculo de reflexión del IPASUD y del programa. Muchas gracias.